¿Cuándo fue posible? Bueno, esto es una historia de desarrollo e innovación de 5 años. 5 años. ¿A quién se le ocurre? A mi padre. A tu padre. ¿Por qué se le ocurre? Pues porque él era ingeniero termodinámico, tenía casi 50 años de experiencia, visita México para verme, porque yo trabajaba aquí en México en aquel entonces, y un compañero mío de mi trabajo le comenta: oye Andrés, ¿tú podrías hacer un sistema solar de bajo costo para los mexicanos? Y mi padre, que estaba 3 meses aquí en México, dijo: bueno, puedo intentar un prototipo. Lo realizó y el resultado... ¿3 meses? En 3 meses realizó el primer prototipo, la versión 1.0, esta es la 15. ¿Esta es la 15? Y para saltar de versión, de la 1 a la 2, son 10 versiones, 10 subversiones. Es decir, esta es la iteración 150. No me digas, pero... Y lo hizo en 3 meses. En 3 meses la 1.0. 1.0. ¿Y qué tal eficiente era la primera versión? Digamos que calentaba agua. El concepto principal es, hay una teoría que decía que no se puede hacer efecto termosifónico de calentamiento en un calentador solar si no hay una diferencia de altura entre la placa y el tanque. Y mi padre pensaba que eso era un paradigma que se podía romper. O sea, que para que lo entienda bien, los paneles tienen que estar en una altura y el tanque no. ¿Y por qué? Pues porque para que haya, decía la teoría, para que haya un efecto termosifónico, tú necesitas esa diferencia de altura para que haya suficiente diferencial de densidad en el líquido para que éste circule. Porque al final, ¿en qué consiste un efecto de termosifón? El sol calienta el agua que está en el panel, ese agua se hace más caliente, el líquido al tener mayor calor tiene menos densidad y asciende. Y el agua que está más fría, como es más pesada, desciende, es el principio de las mareas. Para eso necesitabas tener esos famosos 30 centímetros de diferencia de altura. Mi padre dijo: yo creo que puedo conseguir lo mismo en un aparato autocontenido, es decir, en un aparato que no sea 2 elementos, sino que sea solo uno. Y esa fue la versión 1.0. Entonces, cuando vimos que podía hacerse efecto termosifónico en un elemento autocontenido, dijimos: aquí hay algo patentable, aquí hay algo que podemos monetizar y explotar. Que no había nada en este aspecto, no había nada parecido. No había nada parecido. Y entonces lo consiguen 3 meses en su estancia en México. Así es, y entonces el 31 de diciembre de 2009 nos reunimos tanto mi padre como yo, como mi otro compañero de trabajo, y mi padre nos hace el siguiente planteamiento. Nos dice: mira, podemos hacer lo siguiente. Yo puedo regresar a España, seguir con mi vida, tú puedes seguir en el hotel trabajando, y tú también, y no cambiar nada en nuestras vidas, y seguir felices en nuestra zona de confort. O bien, puedo yo renunciar a irme a España, tú puedes renunciar a tu trabajo y tú también, y nos dedicamos en cuerpo y alma a intentar cambiar el mundo y mejorarlo. ¿Qué edad tiene tu padre en ese entonces? En aquel entonces mi padre tenía 7 años menos, es decir, tenía 64 años. Joven, no digo, no es una persona mayor. No, era una persona ya retirada de su profesión, actuaba como consultor, pero relativamente joven. ¿Y entonces toman el reto de tu papá? Así es. ¿Y tú renuncias al hotel? Así es. ¿En qué papel jugabas en el hotel? Era el director corporativo de organización y sistemas. Y se meten a perfeccionar el primer prototipo. Mi padre se queda a vivir en mi casa. En mi casa convertimos el salón en la oficina. La casa que había al lado, que estaba en obra negra, la invadimos y la convertimos en taller. Mandamos luz y agua desde mi casa y la convertimos en un laboratorio. Y no, ya me imagino qué feliz te puso tu mujer. Pues imagínate, porque yo vivía con ella en intimidad y de repente metemos a un tercero y convertimos el salón en una oficina. Pero compró la idea. Compró la idea. Gracias a Dios. Maravilloso. No, pues si no la compró se complica el asunto. No, ya hubiera muerto, el niño no hubiera nacido vivo. Claro, por supuesto. Ahora dime, vamos a hablar de la virtud del bebé, ya en su versión actual. Ok. Básicamente lo que intentamos es resolver el siguiente dolor. Hay 12.3 millones de viviendas en México que no tienen boiler de gas. ¿Cómo calientan estas personas el agua para poderse bañar en invierno? Se van a una estufa, calientan una olla, se van al baño y se bañan a jicarazos. Eso no es una forma digna de bañarse. ¿Por qué esas personas no pueden tener un boiler de gas? Porque no pueden asumir no la inversión de un boiler, que vale 1.000 pesos, 1.500, sino el costo del gas permanente que tienen de ahí en adelante, ¿no? Que no llega la pipa a sus comunidades. O les transan en las pipas, hay de todo, ¿no?
El problema es que cuanto más barato es un boiler, más peligroso es de operar. De hecho, hay muchos casos en los que esos boilers, conforme se van haciendo viejitos, generan problemas de flamazos, de explosiones, fugas, etcétera, etcétera. Entonces, esa problemática no la tiene en esos 12.3 millones, porque su problemática es calentar el agua en la estufa y bañarse a jicarazos. Esa la tienen la otra parte de la sociedad, que son 12 millones de personas. 12 millones de personas de las que solamente el 1% de las viviendas tiene hoy en día en México un boiler solar, un calentador solar. ¿Por qué los otros 99 no lo pueden tener? Porque hay una barrera, como pasa con la mayoría de las ecotecnologías hoy en día, que es el precio. Entonces, nuestra vocación desde el principio con mi papá era decir, ¿cómo podemos hacer un producto ecológico que cueste lo mismo? Eficiente y económico. Y que cueste lo mismo que uno de gas, de su categoría, para que ya el usuario no tenga que pensar en tomar la decisión de compra. Un producto de 80 litros en Home Depot de gas te vale 5.000 pesos. Este producto de 80 litros híbrido te vale 4.000 pesos. 4.000. Así es. ¿Cuánta capacidad de calentar agua tiene? 80 litros. 80 litros. ¿A qué temperatura? Pues depende de la radiación, ¿no? Pero está rondando con... La radiación promedio en México ronda entre los 45 y 55 grados. Más que suficiente. Para bañarse normalmente un usuario necesita entre 37 y 38 grados. Sí, no necesita más. La otra cosa interesante es que nosotros queríamos embeber en el producto una característica adicional que fuera el ahorro de agua. Entonces, pensábamos que con 80 litros y una regadera de 4 litros por minuto, al final del día lo que uno necesita son minutos de ducha, ibas a tener la misma capacidad de atender la necesidad que tener un tanque de 120 litros o 150 con una regadera de 8 litros por minuto, que son las clásicas que se usan en los hogares. Entonces, llegamos a la conclusión de que ofreciendo un producto más pequeño, con una regadera ahorradora, podíamos ofrecer un producto más económico y además ahorrar agua, energía y CO2. Ahora, ¿cuándo empezó a venderse este producto, aunque haya sido en una generación anterior? Un año. Hace un año. ¿Cómo se ha vendido? Pues no hemos querido venderlo masivamente porque tampoco queríamos morir de éxito. ¿A qué me refiero? Nosotros hicimos pruebas de laboratorio, pero nos faltaban las pruebas de mercado. Lo que empezamos a hacer es un esquema de deployment hacia lo que eran nuestros usuarios, objetivo, controlado, a razón de 250 equipos por trimestre. 250 equipos por trimestre. Conociendo los nombres y apellidos de cada usuario. Y de esa manera recibir de ellos y de los plomeros que los instalaban. Retroalimentación. Y con eso fuimos iterando durante un año. Y el resultado final es la versión 15. Es la versión 15 que es que parece un producto venido del extraterrestre. Y además lee el futuro. Bueno, se va a vender como el pan caliente. Dime, además veo que es ligero de carga. Sí, una de las cosas que queríamos también cambiar es un calentador solar actual pesa entre 110 y 130 kilos. Requiere 2 técnicos para instalarlo, eso encarece la instalación. Y por supuesto, no lo puede ser instalado por una dama. Nosotros queríamos también fomentar el gremio de las plomeras. Por eso quisimos hacer un producto ligero que pudiera ser instalado por una señora. ¿Y la señora lo instala? Sí, señor, ahí tengo un vídeo que lo explica. Porque el producto pesa solo 12 kilos. Y eso lo convierte en el producto con menor huella ecológica del mundo en su categoría como calentador híbrido. Oye, pues está maravilloso. Se produce además en Quintana Roo. Correcto, se produce en Puerto Morelos. Puerto Morelos. Tanto, digamos, la esfera negra como la esfera acrílica. Todo el equipo. De hecho, hay una cosa interesante. Cuando quisimos desarrollar ya la fabricación del producto, nos encontramos que aquí en México nadie tiene la tecnología para termoformar el policarbonato y el polipropileno como nosotros lo necesitábamos. Le tocó a mi papá diseñar toda la línea de fabricación, desde cero. ¿Y tu papá está feliz, oye? Por desgracia, mi papá murió el 27 de julio de este año. Pero creo que desde el cielo está viendo los resultados de su trabajo y de su esfuerzo como él quería. Lo lamento, pero me imagino que haber tenido una experiencia maravillosa en Quintana Roo y con este proyecto. Yo creo que para mi papá el venir a México fue, como os llamáis aquí en México, un segundo aire. Y la verdad es que la experiencia que él tuvo en México y las cosas que él y yo vivimos juntos en estos 7 años fueron mucho más intensas que los 37 anteriores de vida que yo tuve con él. O sea que lo único que puedo estar es estar agradecido a la vida y a México por esta oportunidad que nos dieron. Bueno, dime,
No estoy viendo ahorita, estoy viendo la entrevista que le está haciendo Eduardo Torreblanca a Andrés allá en la Semana Nacional del Emprendedor, y estoy en Tijuana y me interesa tener. ¿Qué pasa con esas posibilidades de que alguien en el otro extremo del país quisiera comprar tu producto? Facilísimo. Nos contacta por email o nos manda... Lo más fácil es que nos contacte por email. Se llama ventas@energreen, ENERGRYN.com, y nosotros le hacemos una radiografía remota de su necesidad para determinar si es candidato o no a esta tecnología y qué cantidad de producto necesita. Y ya una vez que tenemos claro que podemos cubrir su necesidad, le mandamos el equipo hasta allá. Ahora, es posible, perdóname que te haga una pregunta tan silvestre, pero es posible que si tengo en casa 4 baños, tenga 4 calentadores en lugar de uno solo, porque sucede que nunca falta el niño que le gusta que le caiga el agua caliente en la espalda, que ay, qué rico, confunde el baño con el spa y se acaba el agua caliente de toda la familia. Entonces yo pensando, a lo mejor sería ideal que cada baño tuviera su propio calentador. Nosotros desarrollamos esta tecnología para que pudiera ser instalada en paralelo tantas unidades como necesitaras. Por eso tenemos un tamaño estándar de 80 litros que puede ser ampliado en módulos de 80. En módulos de 80, perfecto. Ahora dime una cosa, ¿piensas hacer, qué es lo que sigue? Lo que sigue es hacer un producto para el año que viene que sea aún más asequible para la gente. Más barato. Que podamos llegar aún más a la base de la pirámide. Lo que sigue es hacer un producto que en lugar de costar 4.000 pesos lo podemos ofrecer en 2.500. 2.500. Y tenga 60 litros de capacidad. Ese es nuestro objetivo para el año que viene. Lo que queremos es que no haya un solo mexicano en México que no pueda tener un baño digno.